Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Empezamos la clase que corresponde a Edipo de nuevo. Y vamos a tener otras dos por lo menos de Edipo. Por lo tanto, adelante. Los otros días yo les estuve leyendo la primera parte del texto. ¿Se acuerdan? Y les dije que después ustedes lo fueran leyendo en los textos que ustedes mismos tenían. De todas maneras, el texto que ustedes tienen, que no está numerado, sí ustedes lo pueden numerar más o menos y lo van siguiendo después. Lo leen antes de la clase y después lo releen después de la clase. Pero mientras yo les vaya leyendo cosas del texto, no lo vayan siguiendo porque yo me voy salteando partes y así no se confunden, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora, como los otros días, entré de lleno en el texto. Y lo primero que les dije fue, esta parte se llama prólogo. Y después la entrada del coro se llama párodos. Y me parece que entonces quedó algo que la gringa Venturini me advirtió. Y es que a pesar de que yo les haya mandado lo que Georgina Blanas me había mandado sobre la estructura del teatro, eso, claro, hay que leerlo pausadamente y entendiendo cada una de las palabras. Y entonces ella me sugirió darles un poquito de explicación acerca de eso. Y yo creo que tenía razón. Por lo tanto, antes de continuar con Edipo, sí les voy a dar una especie de aclaración acerca de ese texto que ustedes tienen, que es el texto sobre la estructura del teatro griego y aprovechando que tiene dibujos, ¿verdad? Que tiene diseños, entonces va a ser más fácil. Yo se los voy a ir diciendo lentamente y después, cuando ustedes relean el texto, se van a ir dando cuenta, sobre todo ubicados en los diseños. Bien, en primer lugar tenemos que ver la parte edilicia. Antes, pero creo que eso ya se los había dicho los otros días, la tragedia griega pertenece a lo que se llama el drama griego, y el drama griego tiene además escritos en comedia y drama satírico. O sea, llamamos drama del verbo dran, que significa hacer, ejecutar, realizar, ¿verdad? Que después deriva en dramático, y lo dramático se asocia a trágico, y lo trágico se asocia a cuánto sufrimos y cuánto lloramos. Pero no, entre los griegos la palabra drama significa lo que sucede en el escenario, lo que se hace en el escenario, sin connotaciones de ninguna índole. Y entonces todo ese bagaje de producción se divide en tragedia, comedia y un tipo de obra menor que cerraba normalmente las actividades, que se llamaba drama satírico. Nosotros, como estamos trabajando Edipo, ahora vamos a ver tragedia, ¿verdad? Pero tanto la tragedia, cuanto la comedia, cuanto el drama satírico se desarrollaban en un ámbito, en un espacio físico. Bien, la tragedia como la comedia estaban, digamos, interpretados por dos tipos de elementos. Por un lado, el coro, y por otro lado, los actores. Me refiero entonces a la tragedia. El coro está constituido por un grupo de personas que danzan y dicen en un tipo de verso muy melodioso que se asemeja al canto, pero que no es un canto en realidad,
sino es una forma de decir muy melodiosa, hecha, escrita en un tipo de verso muy extenso, muy melódico, muy trabajado. Bien, al principio de la historia, digamos, del drama, de la tragedia, dicen que el coro estaba constituido casi por 50 personas. Pero, ¿por qué? Porque en un comienzo, en realidad, en la historia de la tragedia, lo que nosotros teníamos, más que una obra de teatro como la conocemos ahora, lo que teníamos era un grupo de personas que cantaban y danzaban a una divinidad o a un héroe, y alguien que vendría a ser algo así como el director del coro, que después se va a transformar en el actor, en un actor, ¿no es cierto?, que más o menos manejaba la situación. Por lo tanto, la cantidad de coreutas, o sea, la cantidad de integrantes del coro, en un principio era numerosa. Pero desde que nosotros conocemos las tragedias del siglo V, el primero con Esquilo, Esquilo tiene solo una obra en la cual hay 50 integrantes del coro. ¿Por qué? Porque en realidad ese coro era algo así como el personaje principal. Pero en el resto de las obras que quedaron de él, recordemos que de los tres, de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, han quedado pocas obras. De la cantidad que ellos escribieron, quedaron pocas obras. Y entonces, del que más quedaron es de Eurípides. Pero de las obras de Esquilo, nosotros ya tenemos coros de 12 personas nada más, que además podían ser divididas en 2 semicoros, y que estaban, digamos, orientados, guiados por un auletés, por un flautista, que les daba el tono para que ellos pudieran cantar y danzar. En realidad, el verbo joreu, o de donde viene joros, de donde viene coro, significa en realidad danzar y cantar melodiosamente. O sea, no es el estatismo de los coros que nosotros conocemos actualmente, sino que esto era un coro muy movido, ¿verdad? Y que podían separarse en esos 2 semicoros. El coro, agrego, en las obras de Sófocles, en algunas ya Sófocles aumenta el coro de 12 a 15 personas. Y después se mantiene más o menos en esa línea. Donde, digamos, deambulaba, o donde se movía el coro. El coro se movía en un círculo llamado orchestra. Del verbo orgeomai también, que significa trasladarse, deambular, etc. Orchestra, que después da nuestra orquesta, evidentemente era el lugar donde se situaba el coro. Y ahora vamos a ver el lugar donde se situaban los actores. Y para eso entonces, ustedes después se van a fijar. En el texto que ustedes tienen están, creo que hay 2 fotos del teatro de Epidauro. Es el teatro que se conserva mejor y que todavía sirve para representaciones, porque está lógicamente muy bien conservado, ¿verdad? Y que lo usan para grandes presentaciones, y que tiene una acústica increíble. Y creo que tienen también una foto del teatro de Dionisos, que está en una de las laderas de la Acrópolis. Ese es bien menor, el teatro de Dionisos. Pero si ustedes se fijan en el diseño que tienen del teatro de Epidauro, es el teatro arquetípico. Normalmente lo hacían, y lo hicieron desde un principio, en laderas de las montañas, para que la ladera de la montaña contuviera la parte desde donde se ve, o sea, la parte desde donde
el espectador observa la obra. En realidad la palabra teatro proviene de una palabra griega, es la misma en realidad. Se dice theatron en griego, theatron, y theatron significa el lugar desde donde yo estoy viendo la obra o lo que pasa delante mío. Eso es theatron. Después la palabra pasó a significar todo el edificio. Todo el edificio, que es el lugar a donde se va a ver algo. En realidad significaría eso, pero en un principio eran todas las gradas, ¿verdad? Todos los asientos, todo ese lugar desde donde se ve. En un comienzo los hicieron de madera, aprovechando no solamente la ladera de la montaña, sino también todos los árboles, etcétera. Pero después, poco a poco, como eso era, claro, hacerlo de madera era combustible, y nosotros lo sabemos por experiencias, decidieron empezar a hacerlo de material, y entonces lo fueron construyendo de material. Muy bien, pero entonces se imaginan entonces ese semicírculo de gradas. En el medio del semicírculo, en la parte baja, ¿no es cierto?, hay un círculo que es la orquestra, que es el lugar donde se queda el coro. En el medio de la orquestra había un altar. Por lo tanto, el coro podía moverse alrededor de ese altar. De ese altar se llama timele. Es el altar dedicado a Dionisos. Después vamos a ver más adelante, para reforzar esto que les digo. Ahora es para que entendamos cómo nos estamos moviendo con la tragedia de Edipo. Pero el altar estaba dedicado a Dionisos. Y el primer asiento de las gradas estaba dedicada al sacerdote de Dionisos. Acuérdense, porque vamos a estar hablando de esta divinidad, y entonces después vamos a ver por qué se habla tanto de esta divinidad. Muy bien, entonces nosotros tenemos ya las gradas y la orquestra. Y del otro lado tenemos una tarima muy larga, muy grande, ¿verdad?, extensa, que es lo que nosotros llamaríamos escenario. Es lo que nosotros llamaríamos escenario. Es ahí, en esa tarima, donde se mueven los actores. Al lado de la orquestra hay unas entraditas, una especie de pasillos, para que el coro entre. Entonces entran los actores por el costado le voy a llamar escenario, por el costado del escenario, y entran por las laterales el coro, y se queda en la orquesta. Muy bien, el escenario está más arriba, lógicamente, de la orquesta. Bien, el escenario está cerrado, digamos, por unas especies de telones, y detrás de los telones hay unas carpas, ¿verdad?, unos espacios donde los actores guardaban la maquinaria, guardaban el vestuario y guardaban todos los elementos que necesitaban. Bien, en un comienzo, como esas carpas se llaman en griego skene, y son carpas de campaña, ¿verdad? Claro, porque eran eso. Entonces, esa palabra pasó después a significar el espacio donde los actores actuaban. No solamente el vestuario, digamos así, o el lugar donde se guardaba toda la maquinaria y todo, sino también el espacio donde se movían. De ahí que nosotros tengamos la palabra escenario, que proviene de aquella otra palabra. Muy bien, también había bastidores, es decir, lo que se llaman patas en el teatro actual, ¿verdad?, que son como bambalinas, etcétera, para ir separando. Y además tenemos que tener en cuenta que no se podía estar cambiando mucho de escenario, y el escenario no tenía, digamos, mucha escenografía móvil ahí, porque primero porque no era muy grande, segundo
porque no era el objeto el distraernos con mucha escenografía móvil. Lo que sí tenía era esa especie de bastidor grande, que era como un telón de fondo, en donde normalmente, en la mayoría de las obras que se nos han conservado, ahí había un palacio, ¿verdad? Y después teníamos que entender que de un lado de palacio se venía del campo, del otro lado se venía de la ciudad. Eso se tenía muy en claro, por lo tanto, cuando un personaje aparecía de un lado o del otro, uno sabía perfectamente bien de dónde provenía la persona, en este caso, de dónde provenía el actor. Muy bien, entonces ya tenemos ubicados los espacios. Agrego lo siguiente. El coro, además, podía tener un director, digamos, de coro trabajando ahí con ellos. Y si bien el coro no hablaba directamente con los personajes, ese personaje, que era el corifeo, o sea, el que dirigía y que se elegía previamente, ¿verdad? Entre los coreutas, era el que tenía probabilidad de relacionarse con los actores. Y es muy importante porque la función del coro es no solamente tener su propio discurso, sino también propiciar el discurso de los actores. Entonces, lógicamente, alguien tenía que referirse a alguno de los actores. En principio eran 3 actores, un protagonista, fíjense, viene de protos, que significa uno, y el verbo ago, que significa hacer, agonistes, de donde viene también agonía. Bueno, ya tendríamos que trabajar ahí en etimología un poco más. Pero el protagonista, el deuteragonista, deutero significado el segundo, y tritagonista. Una de las obras de Esquilo y algunas de las obras de Sófocles incluyen un cuarto actor, como por ejemplo Edipo en Colono, del cual nosotros vamos a ver después alguna cosita. ¿Por qué? Porque si no, uno de los personajes, que es Teseo, que es muy importante, tendría que haber sido hecho por uno de los actores secundarios, y el personaje ameritaba que fuera realmente un actor importante. Los actores eran todos hombres, no hubo mujeres en la tragedia griega, por lo tanto, el segundo actor era un actor elegido ex professo para que pudiera hacer los personajes femeninos, en esto de adaptar la voz y manejar un tipo de timbre muy particular, estatura, etc. Por supuesto que el protagonista era Edipo Rey, evidentemente, y después el tritagonista hacía otros. A veces, cuando hacía falta más personajes, lógicamente, en el escenario podrían estar hasta 3, ¿verdad? Entonces, uno de ellos tenía que estar saliendo para entrar en función de otro personaje. Ahora, ¿cómo distinguía el público esto? El personaje en la tragedia usa lo que se llama la máscara, es decir, ese instrumento que en primer lugar le permite al actor el distanciamiento entre su persona y el personaje, ¿verdad? Además, servía técnicamente para aumentar el tamaño de la cara, para que todo el público lo viera, porque imagínense estar sentado en la última grada. Entonces, ahí era lejos, por lo tanto, los especialistas en los teatros griegos tuvieron muy en cuenta eso,
tuvieron muy en cuenta porque además colocaron dentro de la máscara una especie de megáfono, ¿verdad? Por eso ustedes van a ver que las máscaras tienen unas bocas como bastante grandes, porque les sirven como de micrófono también para aumentar la voz. Eso sumado a la acústica, muy grande, muy grande no, sino muy bien afiatada, muy perfecta en la construcción, ¿verdad? En donde los veían, todo, tenían que tener en cuenta todo para esa acústica, por lo tanto la máscara contribuía a eso. Y contribuía también a darle el aspecto de alegría o el aspecto de tristeza, etcétera, a los personajes. Entonces la máscara es muy importante. Usaban los actores unos zapatos tipo sandalia bien atada, como hasta la rodilla, llamada coturno, que tenía una plataforma bien alta, lo cual hacía que se elevara mucho la altura. Entonces el vestuario con grandes hombreras, ¿verdad? Y un vestuario opulento hace que esa figura que nosotros estamos viendo sea una figura bien visible y bien distinguible. Eso fue realmente un aporte importantísimo de la tragedia y de los trágicos, ¿verdad? Porque fueron, incluso ellos mismos, fueron agregando, es decir, no era gente que pensaba todo esto. En realidad el autor teatral era la mayoría de las veces el director de la obra, ¿verdad? A veces incluso como Sófocles también dirigía el coro, porque Sófocles fue multifacético. Además explicaba la obra a los actores y manejaba todo esto de ir puliendo la escenografía, los laterales, todo lo que necesitaban de elementos de mano, etc. El color de las túnicas que usaban, que difería de un personaje a otro. Muy bien, entonces ustedes imagínense todo esto. Y una última cosita que les agrego en relación a la escenografía es que esos laterales que les dije, por donde ingresa el coro, se llamaba párodos. ¿Qué significa párodos? Fíjense, viene, palabra netamente griega, obviamente, viene de para, que es una preposición que significa por el costado, para es al costado, y odos, que significa camino. Por lo tanto, parodos son los caminos sobre el costado. Esa misma palabra la vamos a utilizar para llamar al canto de entrada del coro. Por eso yo los otros días les dije, esto que hemos leído primero se llama prólogo, prólogo, lo que viene antes de todo el discurso, y en donde el autor colocaba todos los datos necesarios para que el espectador supiera dónde estamos parados en relación al discurso mítico. Ustedes se acuerdan que la obra comienza con Edipo saliendo de palacio, ¿verdad? Y diciendo, yo soy Edipo, yo soy esto, soy aquello, los que están acá delante son ellos, vienen por tal y cual motivo. Y nos da absolutamente todo el panorama del momento en el cual la obra va a comenzar. ¿Por qué esto? Porque claro, la vida de Edipo es una vida compleja, complicada, extensa, y si el espectador, que ya la conoce, como les dije los otros días, el espectador, el ciudadano griego, el pueblo griego que va al teatro, es un pueblo que ha escuchado el mito, ¿verdad? Porque además forma parte de su propia religión y de su propia vida, o sea que conoce en general todas las historias. Va al teatro, ¿verdad?, a ver cómo cada uno de los autores, con su talento, nos presenta aspectos
matices, resoluciones y soluciones a algún conflicto que presenta la vida del personaje, ya sea divinidad o héroe, ¿verdad?, que el autor ha tomado. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, en una de las obras de Esquilo, de Prometeo encadenado, que es una de las obras maravillosas que tiene Esquilo, claro, nosotros no vamos a hablar, nosotros sabemos que no nos vamos a encontrar con Prometeo portador del fuego, por ejemplo, sino que lo vamos a encontrar a Prometeo en el momento en que está siendo castigado y colocado con cadenas en el Cáucaso. Y a partir de ahí vamos a saber cómo se desarrolla la obra. Entonces, los otros días decíamos Edipo rey, Edipo tirano, ¿se acuerdan? O sea, no solamente es rey, sino que además es el que resume en sí todos los poderes. Y habíamos hablado de los poderes que él podía resumir en sí y lo que significaba la tiranía en ese momento. Todo eso, todos esos datos, el autor los tiene que colocar en la primera parte de la obra, que se llama prólogo. Muy bien, después de que el actor o los actores nos cuentan el prólogo, entra el coro. ¿Por dónde entra el coro? Por las párodos, o sea, por esos dos caminos laterales, ¿verdad? Y entonces, lo que el coro viene cantando, ¿verdad?, y danzando en ese momento hasta ubicarse en la orquesta, se llama también párodos. La párodos es entonces, digo la o él porque es indistinto, es masculino y femenino esa palabra. La podemos usar de las dos formas. Y entonces la párodos es el primer canto del coro, el canto de presentación del coro, que fue aquel famoso canto donde alababan a todas las divinidades. Bien, después de la párodos, o sea, cuando el coro ya está establecido, comienza una sucesión de actos. Acto 2, acto 3, acto 4, e intervenciones en el medio, entre acto y acto, del coro. El acto, lo que nosotros llamamos hoy un acto en la obra, en griego se llamaban episodios. ¿Qué son los episodios? Los momentos en el que el actor desarrolla una parte de la trama y luego interviene el coro en unas partecitas que se llaman estásimos, en donde va. El coro tiene una función muy interesante, desde ser una intervención filosófica donde medita y saca conclusiones de lo que han dicho los personajes en el escenario, hasta una intervención lamentosa donde, digamos, hasta, bueno, se lamenta y llora por lo que le sucede a los personajes o por lo que recuerda que haya sucedido, etc. Tiene una función memoriosa, que eso es muy importante, donde Mnemosine, la diosa de la memoria, interviene, ¿verdad? Y entonces el coro como que le da el contexto a lo que sucede en el escenario, con lo cual nosotros nos enteramos de antes, ¿verdad?, de todo lo que le sucedió a los personajes y de lo que le podría suceder a los personajes de acuerdo a todo eso. Es decir, los griegos tenían muy en cuenta el pasado para sacar experiencia, ¿verdad? No para lamentarse del pasado y decir, ay, qué triste lo que me pasó, etcétera, etcétera. No, sino para pararse en el pasado, para poder proyectar a partir de ahí en función de lo que están haciendo los actores en el escenario.
Entonces el coro siempre tiene eso. Y como les decía en un principio, también tiene la posibilidad de tener un pequeño como dialoguito que se llama comos con con alguno de los actores, para darle como pie al actor, para que el actor trabaje, digamos, siga manejando la trama. Entonces, les repito, prólogo, párodos, los episodios, que normalmente eran 4, ¿verdad? Los estásimos, que son las intervenciones del coro, y por último, lo que se llama éxodo, palabra bien griega y que nosotros usamos normalmente, y que significa la salida. En realidad, tendría que haber sido la salida del coro o la salida de los personajes. Los actores se manejan con bastante libertad en eso. A veces salen los personajes y el coro queda y canta su último canto. A veces se va yendo el coro y el personaje cierra la obra. De todas maneras, así como párodos viene de para más odos, que es camino. Éxodo viene de ex más odos, o sea, salirse del camino. Bien, les agrego que además de los actores y del coro, también había el flautista. Todo esto estaba preparado de antemano. Es decir, el teatro griego, un día les voy a contar la historia, digamos, cómo llegamos a la situación del siglo V para encontrarnos con estas obras maravillosas que no aparecieron de la nada. Es todo un trabajo muy minucioso, muy lento, muy trabajado, ¿verdad? De mucha gente. Claro, nosotros de pronto conocemos a Esquilo, Sófocles y Eurípides, conocemos estas obras maravillosas, de las cuales, fíjense, el Edipo Rey fue tomado como arquetipo de obra, por esto de como el respeto a esta forma y a esta estructura, por Aristóteles. Cuando Aristóteles escribe su obra, su poética, él va a hacer un análisis de todas las obras que quedaron, ¿verdad? A las cuales él tuvo acceso, y la toma de Edipo Rey realmente como un modelo de obra teatral trabajada. Bien, creo que no me estoy olvidando de nada así de este esquema que ustedes tienen, como para que lo puedan leer tranquilamente y saquen provecho para ubicarse después, cuando vayan leyendo las tragedias, en qué parte estamos más o menos. Entonces, cuando yo diga, me refiero a la Párodos, ustedes saben a qué me refiero al episodio 2, así más o menos. Pero voy a tratar de ser un poco más clara, no muy técnica, porque si no nos vamos a ir en demasiado detallito y se va a alargar mucho. Y el Edipo realmente es una obra que a la cual uno tendría que leerla lentamente, compartirla palabra por palabra. Pero claro, no lo podemos hacer porque nos llevaría el cuatrimestre a ir explicando ahora, porque realmente es una obra muy, muy sabrosa en todo lo que dice. Y además está muy bien trabajada en su progresión y en su proceso. No solamente desde el punto de vista técnico-literario, sino también en el proceso intelectual. Recordemos, se los cuento, el teatro griego, a pesar de llamarse theatron, el lugar desde donde se ve, en realidad lo que era más importante era lo que se decía, era el logos, porque en el siglo V el teatro griego, la obra griega, era algo así como
catecismo, ¿eh? Es decir, el hombre iba a ver qué es lo que me van a decir aquí para que yo saque mis propias conclusiones y me sirva a mí, fíjense, me sirva a mí como ciudadano, como integrante de la polis, integrante de una polis que no solamente es sociopolítico, cultural, sino también religioso. Por lo tanto, el teatro maneja todos esos aspectos para darme a mí como espectador una, lo voy a decir entre comillas porque no es tan así, pero una lección, un paradigma, para que yo sea el que después saque conclusiones que me sirvan a mí como integrante de la polis. Muy bien, dicho todo esto, que es bastante técnico, interrumpo un minutito y retomamos el Edipo. Vamos a leer unas partes y como en esa primera parte, no en la primera parte, sino en la parte que nos corresponde hoy, aparecen unos nombres interesantes que son Esfinge, Enigma, Tiresias y Apolo, fundamentalmente con el oráculo de Delfos, voy a dedicarme también a esos aspectos, para después volver a leer otro poquito del Edipo y cerrar ahí para que nos quede la intriga de lo que viene después. Muy bien. He tomado el texto de Bernan en la página 171 porque me interesan unas cositas que él dice acá, que en realidad se las podría decir yo, pero me interesa para como reafirmar lo que estoy diciendo. Ustedes se acuerdan que el coro ha estado llamando a todas las divinidades para que les sean propicias, porque en realidad necesitan saber qué es lo que va a pasar y por qué le está pasando lo que le está pasando, ¿verdad? Nosotros hemos visto toda esa primera parte del prólogo, hemos visto que ha llegado Creonte y Creonte le ha dicho a Edipo que en realidad la culpa la tiene alguien que está en la ciudad y que es el asesino de Layo, ¿verdad? Que en realidad hay que descubrir quién mató a Layo para que esa tremenda peste que las está azotando, que es el castigo de la divinidad por permitir que no se haya descubierto todavía toda aquella maldita trama desde años antes y no se haya castigado al culpable de todo esto. Claro, Edipo entra a palacio, el coro llama a todas las divinidades, Edipo vuelve a salir y se planta delante del pueblo y les dice lo siguiente: yo voy a descubrir al culpable. Muy bien, ¿qué es lo que dice Bernan? Bernan dice lo siguiente: Edipo es un investigador, un hombre que interroga e indaga. Desde que partió de Corinto en busca de aventuras, ¿se acuerdan? También se ha entregado a la aventura de reflexionar, de poner todo en tela de juicio. Nada lo detiene. Iniciará una investigación de tipo policial. Como primera medida, anuncia que todos los que posean información deben revelarla. Los que estén en contacto con un presunto asesino deben echarlo. El asesino no puede permanecer en Tebas, porque su deshonra pesa sobre la ciudad. Mientras no lo descubran y lo expulsen de las casas, los santuarios y las calles, Edipo no dejará de buscar. Necesita saber. ¿Se acuerdan que los otros días fuimos viendo una serie de palabras que
que eran relativas a esto, al conocer, al indagar, al saber, al descubrir. Comienza entonces la investigación. Y fíjense cómo Edipo va a comenzar primero diciendo su sentencia. Edipo dicta la sentencia primero y dice lo siguiente: públicamente hablaré, pues ajeno yo a todos los rumores, ajeno a todos los hechos, mal podría por mí mismo y sin alguna clave penetrar muy adentro en el pasado. Considerando que yo llegué a ser conciudadano vuestro después de los sucesos, os ordeno a todos vosotros, quien quiera de vosotros que sepa quién dio la muerte a Layo, hijo de Labdaco, mándole que venga y me lo declare todo. Y comienza entonces. Y el culpable, si está aterrado, desvíe por sí mismo el golpe que le amenaza. Ningún castigo le sobrevendrá. Impune saldrá de la ciudad. Y si alguien sabe de algún extranjero que es el asesino, tampoco calle. Tendrá mi recompensa y además mi gratitud. Pero si os cerráis en callar, si alguno por temor sustrae a su amigo o a sí mismo al alcance de mi decreto, oíd lo que para ese caso ordeno. Es muy importante esto porque todo esto va a suceder. Mando a este hombre, el que sea, nadie en esta tierra cuyo cetro y trono poseo, le dirija la palabra, ni le dé participación en las plegarias y sacrificios a los dioses, ni en las sagradas abluciones, sino que todos le echen de sus casas, como quiera que él es la causa de nuestra peste, según me lo acaba de manifestar el oráculo del dios de Delfos, con lo cual me declaro reivindicador a un tiempo del dios y del difunto. Y que el asesino, bien sea uno el que se oculta, bien tenga cómplices, arrastre el maldito una vida de maldición y miseria, y aun a mí, si a ciencia y conciencia mía estuviera en mi casa y entre los míos, que me sobrevengan cuantos males acabo de pedir para todos los demás. Y el exacto cumplimiento de todo esto os lo encargo a vosotros, en mi nombre, en el nombre del Dios y en el de esta tierra, que así se me va consumiendo, agotada y abandonada de los dioses. Y dice después: por mi parte, yo, pues empuño las riendas que antaño Layo empuñó, y poseo su tálamo, y su misma esposa y cónyuge, y aún común estuviera los hijos, y de una misma sangre con los suyos, a no habérsele frustrado la descendencia, pero en fin, la mala suerte ha descargado sobre él. Por todo esto yo me constituyo en vengador de Layo, como de mi propio padre, y todo lo he de escudriñar hasta dar con el asesino. Fíjense lo que acabo de decir. Yo me constituyo en vengador de Layo. Muy bien, pero claro, él no tiene ningún dato de ninguna índole, por lo tanto, tiene que empezar a ver quién le puede dar algún datito, una pista para empezar a seguir la línea. Y entonces le dicen, obviamente, que existe un personaje muy interesante, que es un adivino, que es el adivino que sabe lo que es, lo que fue y lo que puede llegar a ser, que tiene una vida muy interesante y que es Tiresias. Ahora vamos a leer quién es Tiresias antes de continuar, para que veamos por qué Tiresias dice lo que dice en este texto. Y entonces, en realidad Tiresias es un sacerdote sabio y es sacerdote de Apolo, por lo tanto,
Si es Apolo el que desde el oráculo de Delfos ha mandado a decir todo esto, obviamente tiene que ser él el que le dé a Edipo algún dato, algún pie, como para que Edipo... Muy bien, y entonces le piden que lo traigan a Tiresias, y Tiresias entra. De paso, le dicen a Edipo que comentaron, que contaron en su momento que Layo murió a manos de unos caminantes. Por lo tanto, Edipo va tomando, y ustedes también, vayan tomando todos estos datos que el propio texto va diciendo. Por eso les decía, es un texto que hay que ir leyendo palabrita por palabrita, porque nos da un montón de datos. Es como seguir una serie de Sherlock Holmes, porque tenemos que ir viendo cada uno de los indicios. Bien, Edipo dice una cosa muy interesante, que es: a quien no espantan obras, no amilanan palabras. O sea que hay que tener en cuenta ciertas y determinadas cosas, porque ciertas y determinadas frases a los que no le espantan las obras, o sea, no le espanta matar, menos le va a espantar alguna palabra. Por lo tanto, hay que tener en cuenta mucho eso. El Corifeo le dice que el único mortal que lleva la verdad innata en el alma es en realidad Tiresias. Por lo tanto, se pide la presencia. Avisamos que Tiresias es ciego, y ahora vamos a ver por qué es ciego en realidad. Por lo tanto, tiene que venir con un lazarillo. Muy bien, entra Tiresias, y lo primero que le dice Edipo, entre todas las cosas que le dice, que le dice que Febo le ha mandado a decir que tiene que descubrir al asesino de Layo. Dice: ayudar a los demás con lo que uno sabe o puede es el más dulce de los trabajos. Entonces, en principio, a Tiresias Edipo se refiere con respeto y con una solicitud: por favor, ayúdame, necesito algún dato si es que lo sabes. Y Tiresias comienza a sentir una especie de miedo por lo que tiene que llegar a decir, porque Tiresias sabe absolutamente todo. Entonces se empieza a negar, a decirle a Edipo. Fíjense, le dice: qué triste es saber cuando no le trae cuenta al que sabe. Estaba yo convencido de ello, pero lo había olvidado. No debía haber venido aquí. Y Edipo le dice: qué desalentado vienes. Y Tiresias le dice: déjame volver a casa, así acertarás tú a mirar por ti y yo por mí. Sigue mi consejo. Y Edipo empieza como a molestarse, porque Tiresias no lo obedece, no le dice inmediatamente lo que necesita, y entonces dice: faltas a tu deber, faltas a la patria que te crió, si nos niegas la respuesta. Y Tiresias le dice: es que veo que tampoco tú andas muy atinado en tus palabras. Y para no caer yo en la misma falta, y hace ademán de irse. Y entonces dice: pues no, por los dioses, si lo sabes no te vuelvas así, te lo pedimos todos suplicantes. Fíjense hasta qué punto Edipo hasta ahora no tiene ni la menor idea de lo que sucede. Y entonces Tiresias dice: sí, porque todos andáis descaminados. Jamás descorreré yo el velo de mis pesares, por no decir de los tuyos. ¿Qué es esto? Sábeslo y te callas, e intentas traicionarnos y arruinar la ciudad. Y Tiresias dice: no, yo no quiero afligir a nadie, ni a ti ni a mí. ¿Por qué te afanas en vanas preguntas? De mí no has de saberlo. Y entonces Edipo se enfurece, lo insulta, y Edipo dice: me echas en cara mi pasión y no ves tú la que en ti anima. Tú te enojas contra mí.
¿Quién no ha de irritarse oyendo tal lenguaje? Le dice Edipo. Y entonces, bueno, Tiresias le dice al final, ¿de veras? Pues yo te hago saber que todo el peso de tus propias maldiciones descargas sobre ti mismo, y que de hoy más no has de poder hablar ni de estos ni de mí, pues eres tú la plaga que tiene a esta tierra contaminada. Edipo, imagínense, ante tal descaro, ¿esperas tú librarte de mis manos? Dice, muy libre estoy, llevo en mi seno la verdad como un baluarte. Edipo sigue insistiendo, sigue insultándolo, y Tiresias digo pues que tú eres el asesino que andas buscando. Ya se lo dijo, pero Edipo está absolutamente, así como Tiresias está ciego en su físico, Edipo está ciego en su espíritu, porque todavía no logra vislumbrar nada de lo que le pasa, ni de lo que le pasó, y menos de lo que le va a pasar. A fe que no has de gloriar de haber pronunciado 2 veces tal insulto, le dice Edipo. Y entonces, Tiresias dice que se quiere ir, y que Edipo le dice algo que, claro, en la desesperación del desconocimiento, dice, a mí lo que me parece es que alguien desde acá adentro te pagó a vos para que dijeras esto, o le pagó a alguien para que matara a Layo, etc. Y lo menciona Creonte. Entonces Tiresias le dice, no busques en Creonte tus males, en ti mismo están. Porque efectivamente, Creonte no ha tenido nada que ver en esto. Puede ser después un personaje que es bastante turbio y en muchos momentos bastante problemático, pero en este caso no ha tenido que ver, ¿verdad? Y entonces Edipo le dice, muy bien, resulta que ahora vos sabes todo, vos me presentas una inteligencia descomunal, esta sabiduría de saber todo. ¿Y qué pasó entonces cuando hace 10 años, ¿verdad?, Layo tuvo que salir de la ciudad a preguntarle al oráculo qué pasaba con ese ser que estaba puesto ahí delante, que era la esfinge, y que los estaba matando como si fuera una peste, y que presentaba enigmas, y vos en tu sabiduría no supiste descifrar esos enigmas? Le dice, y conste que el descifrar sus enigmas no era de uno cualquiera, ciencia adivinatoria requería, la cual tú no supiste sacar ni de los cantos de las aves, ni de Dios alguno. Y yo, recién llegado, yo, Edipo, el que nada ve, yo fui el que atajó a la esfinge, y con mi ciencia, y sin mendigarla de los pájaros. Y soy yo el que tú pretendes ahora destronar, con la esperanza de sentarte un día muy orondo junto al trono de Creonte. Ven cómo Edipo va como tejiendo alguna historia para ver cómo puede resolver el problema. Entonces, claro, va tomando datos sueltos y los va uniendo, los va atando de alguna forma, y va culpando a todos, obviamente. Entonces, Tiresias dice, me voy, porque he dicho lo que tenía que decir, y no porque me dé miedo tu ceño, que no has de poder perderme tú. Repito, el hombre que hace tanto tiempo y con tantas amenazas buscas, decantando el asesinato de Layo, ese hombre está aquí, y es, a lo que se dice, un extranjero domiciliado entre nosotros, pero pronto se hallará ser verdadero y natural tebano, y a fe que no se alegrará con el descubrimiento, porque ciego el que ahora ve, y mendigo el que es ahora opulento, saldrá a recorrer tierras extrañas y a tantearlas con su bastón de ciego. Y aparecerá que es para sus hijos hermano a un mismo tiempo y padre, y para la mujer que le dio la vida,
hijo a la par y marido, y para su padre cónyuge de su mujer y matador de él. Y ahora, vete, piensa todo eso, y si en algo me sacas mentiroso, entonces di que no entiendo de profecías. Y se va. Muy bien. Acá hacemos una pausita en este texto para hablar un poco de Tiresias, de la Esfinge y de los enigmas antes de que entre Creonte, sobre el cual va a caer toda la furia de Edipo, porque Edipo evidentemente le dice: me trajiste a este mentiroso adivino para cubrir tu propio problema. Y entonces comienza la discusión entre ellos dos de los sucesos históricos de hace 10 años. Lo que les voy a leer ahora es el diccionario de Grimal, para que vean lo más transparente posible la intervención de estos nombres. En primer lugar, sobre la obra planea, digamos así, esta divinidad que se llama Apolo, que es la divinidad del oráculo, que es la divinidad de los vaticinios, porque toda esta obra está llena de enigmas, vaticinios, oráculos, etcétera, que son crípticos, ¿verdad?, que son difíciles de desentrañar y que requieren de una inteligencia bastante afiatada, bastante trabajada, para poder seguir el decurso de la obra. De Apolo solamente les voy a leer una primera parte como para ubicarlos en la divinidad. Después les cuento todo, porque Apolo es una divinidad tan impresionantemente grande. Además, si bien Zeus era la divinidad máxima del Olimpo, Apolo es la divinidad que va a regir el intelecto de los griegos a través del tiempo. Dice lo siguiente: Apolo es un dios que pertenece a la segunda generación de los olímpicos. Es hijo de Zeus y Leto, o Latona también entre los romanos, y hermano de la diosa Artemisa. O sea, hasta ahora tenemos Zeus y Leto, ¿verdad? Que no Zeus y Hebe y Hera, que es la esposa, sino con Leto. Es hijo de Zeus y Leto y es hermano de Artemisa. Hera, celosa de Leto, había perseguido a la joven por toda la tierra. Cansada de andar vagando, Leto buscaba un sitio donde dar a luz a los hijos que llevaba en su seno, y en toda la tierra se negaban a acogerla, temiendo la cólera de Hera. Solo una isla flotante y estéril, llamada Ortigia, la isla de las codornices, o tal vez Asteria, consintió en dar asilo a la desventurada Leto. Allí nació Apolo. Y Artemisa, ¿no? Obviamente, pero bueno, ahora nos estamos refiriendo a Apolo. Agradecido el dios, fijó la isla en el centro del mundo griego y le dio el nombre de Delos. Delos significa la brillante. O sea, aquella isla, ¿verdad?, pasó a ser esta isla de Delos. ¿Por qué es la brillante? Porque nació el dios de la luz. Allí, al pie de una palmera, el único árbol de toda la isla, Leto aguardó el parto durante 9 días y 9 noches, pues Hera retenía a su lado en el Olimpo, ¿a quién? A Ilitia, la divinidad que preside los partos felices. Todas las diosas, y especialmente Atenea, se hallaban junto a Leto, pero nada podían hacer en su favor sin consentimiento de Hera. Finalmente resolvieron enviarle a Iris para rogarle permitiese el alumbramiento, ofreciéndole, para aplacar su ira, un collar de oro y ámbar de un espesor de 9 codos. A este precio, Hera consintió en que Ilitia descendiese del Olimpo y se encaminase a Delos. Leto se arrodilló al pie de la palmera y dio a luz primero a Artemisa, y después, con la ayuda de Artemisa, dio a luz a Apolo. En el momento de nacer el dios, unos cisnes sagrados volaron sobre la isla,
dando 7 vueltas a su alrededor, pues era el séptimo del día del mes, e inmediatamente Zeus envió regalos a su hijo, diole una mitra de oro, una lira y un carro tirado por cisnes. Luego le ordenó que fuese a Delfos. Bien, después vamos a seguir hablando de esta divinidad que es hermosa e impresionante. Pero recuerde algunos datos. Es la divinidad de la luz del conocimiento, es una divinidad brillante, más allá de que sea un arquero y un flechador, e interviene también en guerras, es un dios que tiene una ira bastante pronunciada, pero fundamentalmente es eso. Es el dios que aparece en el carro del sol también, no es el sol, es el dios que aparece en el carro del sol para dar conocimiento al hombre. Bien, ese es Apolo. ¿A dónde va? Va a Delfos. Y entonces tenemos que ver por qué se llama Delfos este lugar. Un poco, en la parte casi central del territorio griego. ¿Qué pasa ahí? Entonces nos referimos a la palabra Delfos. Y dice, Delfos es el héroe que dio nombre a la ciudad de Delfos, que el santuario y el oráculo de Apolo han hecho célebre. Pasa por haber sido un rey del país, que reinaba en la época en que Apolo fue a tomar posesión del oráculo. A veces se lo considera como hijo de Poseidón y de una hija de Deucalión. Deucalión y Pirra son los primeros hombrecitos después del diluvio, a la cual se había unido en figura de Delfín, porque Delfis en griego es Delfín, ¿verdad? Muy bien. De ahí el nombre del niño, Delfos. Otras veces se ve en él a un hijo del propio Apolo. Aparece que la ciudad debió su primitivo nombre de Pitón a un hijo de Delfos, el rey Pites, o bien a una de las hijas de él, que se llamaba Pitis. Esto lo voy a aclarar por lo siguiente. Previo a que esta ciudadecita, donde estaba el oráculo, se llamara Delfos, ¿verdad? Antes, como tenía otros habitantes, ¿verdad? Probablemente se haya llamado Pitón. Y de ahí que después, a posteriori, las sacerdotisas de ese oráculo se llamen pitonisas. Entonces, tenemos que ver también quién era Pitón, ¿verdad? Porque algo tendrá que ver todo esto de la pitonisa. Vamos a Pitón. ¿Y qué dice? Cuando Apolo decidió fundar un santuario al pie del Parnaso, cerca de Delfos, encontró cerca de una fuente a un dragón que exterminaba tanto a los animales como a los seres humanos. Se llamaba Pitón y Apolo lo mató a flechazos. Había confiado la guardia de Tifón a este monstruo. Pitón pasaba por ser hijo de la tierra, como la mayor parte de los monstruos, y como hijo de la tierra pronunciaba oráculos. Vayan viendo esto, la tierra la nombramos Gea, a la tierra, bueno, Gea, que es la primera, es el lugar que nos sostiene a todos, ¿verdad? En el cosmos, a donde estamos todos colocados, todos los seres humanos, todos los seres no humanos, toda la parte de Uranos, todas las divinidades, todos estamos sobre Gea, ¿verdad? Gea es la que todo lo sabe. Por lo tanto, es la primera, digamos, sacerdotisa de oráculos, la primera que puede vaticinar, la primera que sabe. Muy bien. Y parece ser que podría haber sido, ¿verdad?, que Pitón fuera hijo de la tierra. Entonces, por eso, antes de instalar su oráculo en Delfos, Apolo tuvo que eliminar a Pitón. ¿Por qué? Porque si lo que quería Apolo era tener
un templo con un oráculo donde vaticinar al hombre, ¿verdad? Y ahí existía ya un vaticinador, hijo de la tierra, lo primero que había que hacer era eliminarlo a Pitón. Un autor nos ha referido una leyenda según la cual un oráculo había vaticinado que la serpiente Pitón moriría a manos de un hijo de Leto, obviamente. Al saber era que ésta se hallaba encinta de Zeus, o sea que que Leto estaba esperando un hijo de Zeus, Hera declaró que no podría dar a luz en ningún lugar iluminado por el sol. Pitón, por su parte, intentó dar muerte a Leto, pero Poseidón, a ruego de Zeus, recogió a Leto y la ocultó en la isla Ortigia, ¿se acuerdan que lo acabamos de decir?, que estaba entonces cubierta por las aguas, y ahí, bajo una bóveda formada por las olas, al abrigo de los rayos del sol, acaeció el parto según la voluntad de Hera. 3 días después de su nacimiento, Apolo dio muerte a Pitón, encerró sus cenizas en un sarcófago y fundó en su honor unos juegos fúnebres que se llaman los Juegos Píticos. Muy bien, se decía que Pitón estaba enterrado debajo del templo de Delfos. Bien, que sería ahí el ónfalos, es decir, el lugar central. El ónfalos es ombligo, el lugar central de la adivinación. Y ahí instala Apolo su oráculo. Muy bien. Las sacerdotisas que van a trabajar ahí se llaman pitonisas en honor a Pitón. Bien, pero es Apolo el que da los oráculos. Uno de los sacerdotes más importantes que tuvo Grecia fue Tiresias. Fíjense, cuando los autores, en la época en que los autores escriben épica, aparece un sacerdote adivino, arúspice, bate, que se llama Calcante. Es él el que a él lo vamos a oír nombrar si habláramos de Homero, si habláramos de Hesíodo, porque supuestamente en esa época mítica, en la época micénica, etc., el sacerdote más importante era Calcante. Pero para la tragedia, el sacerdote más importante, no que fuera más importante o menos que Calcante, sino más importante en su intervención, fue Tiresias. ¿Quién es Tiresias? Escuchen porque es muy interesante la vida de Tiresias. Célebre adivino que desempeña en el ciclo tebano el mismo papel que Calcante en el ciclo troyano. Pertenece por su padre Éveres, descendiente de Eudaeo, a la raza de los Espartoi. Claro, si trabajáramos mitos más allá de Edipo, los Espartoi nos vienen persiguiendo, son los sembrados, ¿se acuerdan? Su madre es la ninfa Caricló. Existían varias leyendas sobre la juventud de Tiresias y el modo como había adquirido sus dotes adivinatorias. Se contaba, por una parte, que había sido cegado por Palas Atenea por haber visto accidentalmente a la diosa desnuda. Pero, a petición de Caricló, Palas Atenea, o sea, interviene la madre, Palas Atenea le había concedido en compensación el don profético. Entonces, por un lado, se dice que como la había espiado a la diosa, que la había visto desnuda, la diosa lo dejó ciego, pero a su vez le otorga el don profético. Pero la versión más célebre es algo distinta. Paseando un día por el monte Sileno, o bien por el Citerón, el joven Tiresias vio 2 serpientes copulando. En este punto, los autores discrepan. O bien Tiresias separó a los animales, o bien los hirió, o bien mató a la hembra. Sea lo que fuere, como resultado de su intervención, él quedó convertido en mujer. 7 años más tarde, paseando por el mismo lugar, volvió a ver a otras 2 serpientes acopladas.
intervino de igual modo y recuperó su sexo primitivo. Su desdichada aventura lo había hecho célebre. Un día en que Zeus y Hera disputaban para saber quién, el hombre o la mujer, experimentaba mayor placer en el amor, se les ocurrió la idea de consultar a Tiresias, porque era el que había sido hombre y mujer y por lo tanto podría haber experimentado, ¿no es cierto?, placer en estas dos instancias. Sin vacilar, Tiresias afirmó que si el goce del amor se componía de 10 partes, la mujer se quedaba con 9 y el hombre con 1, nada más. Esta respuesta encolerizó a Hera, al ver revelado de este modo el gran secreto de su sexo, y privó a Tiresias de la vista. O sea, en la otra versión era Palas Atenea por verla desnuda, lo dejó ciego. En esta versión es Hera la que lo deja ciego. Zeus, en compensación, le otorgó el don de la profecía y el privilegio de una larga vida, 7 generaciones humanas, según se dice. Se atribuye a Tiresias cierto número de profecías relativas a los acontecimientos más interesantes o más importantes de la leyenda tebana. Y uno de los acontecimientos más importantes es la intervención en Edipo, evidentemente. En la poesía helenística y romana, Tiresias es el adivino universal de Tebas. Él aconseja al rey Penteo que no se oponga a la introducción del culto de Dionisos en Beocia y revela también la suerte de la ninfa Eco después de la metamorfosis. De igual modo predice la muerte de Narciso y en las leyendas odiseicas le atribuyen un papel especial. Para consultarlo, por ejemplo, Ulises emprende el viaje al país de los Cimerios y lleva a cabo la evocación de los muertos por consejo de Circe. ¿Por qué? Porque en efecto Tiresias había recibido de Zeus el privilegio de conservar después de su muerte el don de la profecía. Tiresias tuvo una hija que se llamó Mantó y que también era divina, y a su vez fue madre de un adivino muy importante que es Mopso. La muerte de Tiresias va ligada a la toma de Tebas. Siguió a los tebanos en su éxodo, y con ellos se detuvo una mañana cerca de una fuente llamada Telefusa, y cansado de andar bebió del agua, que era muy fría, y murió. Según otra versión, Tiresias se había quedado en la ciudad con su hija. Los vencedores lo hicieron prisionero y lo mandaron a Delfos, para que ahí, como era sacerdote de Apolo, se quedaron ahí, pero en el camino Tiresias, que era muy anciano ya, murió de fatiga. Muy bien, esta forma de Tiresias de acabar su vida nos recuerda un poco también a lo que fue Merlín en toda la saga de Arturo. Impresionante adivino ciego es realmente el ícono de el vate que sabe, a pesar de no ver, sabe, porque no ve con los ojos del cuerpo, pero sí sabe con los ojos del espíritu. Y entonces es por eso que interviene tanto en esto. En la próxima clase les voy a hablar de la esfinge y los enigmas, ¿verdad? Por esto de que Edipo le reprocha a Tiresias que sabiendo tanto, ¿por qué no descubrió lo de los enigmas? Pero ahora quiero cerrar esta clase indicándoles lo que deberían seguir leyendo. Hasta ahora hemos visto la discusión con Tiresias, el echarle la culpa a Creonte, y ahora que aparece Creonte en el texto, lo primero que Edipo le dice es que él debe ser el culpable porque él debe querer ser rey, por lo tanto siempre ha sido el segundo, y a pesar de que su hermana es la que tiene toda la autoridad pero no tiene el poder, lo más lógico es que él quisiera ser el rey. Y entonces Creonte se defiende diciendo, mira, no quiero ser rey, yo prefiero ser siempre el segundo, porque tengo poder siendo el segundo.
sobre todo si me llevo bien con el rey, sobre todo si estoy haciendo lo que tengo que hacer, y no tengo la responsabilidad de ser rey. Entonces dice, cuando Edipo le dice, lo que te convence de amigo traidor. Y entonces Creonte le dice, de ninguna manera, si haces como yo una pequeña reflexión. Ante todo, ¿hay quien preferiría mandar entre sobresaltos, pudiendo gozar de ese mismo poder en paz y tranquilidad? Yo, por mi parte, y como yo todo el que sepa tener juicio, más quiero reinar que ser llamado rey. ¿Verdad? Realmente, y además le duele mucho perder a un amigo fiel, tanto vale para mí como perder la vida, es perder un amigo, dice, y vos realmente me estás perdiendo porque me estás acusando de algo que no tengo, que no tiene nada que ver. Edipo lo sigue insultando, por supuesto, y le habla de la envidia que él puede tener por todo lo que él tiene, y en ese momento aparece Yocasta. Muy bien, los voy a dejar ahí hasta la aparición de Yocasta, porque Yocasta va a tener que decidir entre Creonte y Edipo en esta decisión, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, como me gustaría que leyeran hasta acá todo este pasito a pasito de la investigación de Edipo para llegar acá, porque ahora ya nos enfrentamos con alguien que puede tener muchos otros datos y que hasta ese momento también se mantiene un poco en el desconocimiento de los sucesos, y que ahora va a empezar a darse cuenta ella también de un montón de sucesos, es que le dejo acá, cierro acá la clase para que relean lo que hemos visto hasta ahora de Edipo, ¿verdad? Del Edipo Rey, y que lean lo que va a suceder con Yocasta. Así ya no vamos leyendo, sino que simplemente los voy a ir comentando. Bueno, espero que no haya ido muy rápido. Cualquier cosa me mandan un mensajito y lo voy a ir aclarando. Voy a tratar de mandarles los otros esquemas y la próxima clase empezamos viendo lo de la esfinge y el enigma. Gente, que la pasen muy bien.